Bueno, así como la clase pasada estamos viendo roles, ahora vamos a ver medio como la contraposición, que no necesariamente es una contraposición, pero en general se ve medio como eso, que son las comunidades. Así como en el caso de los roles estamos viendo, o sea, nodos que se comportan de maneras similares, por ejemplo, por el vecindario que tengan, pero no necesariamente porque estén cerca. El caso de las comunidades es literalmente que estén cerca, ¿sí? Entonces vamos a ver, bueno, el concepto de comunidades, calcular las comunidades, vamos a ver distintos algoritmos que podemos llegar a tener. Clustering espectral, que es, por supuesto, también una forma de obtener comunidades, pero de una forma usando el espectro. Y después otras variantes más que podemos ya tener. Entonces, concepto de comunidades. Antes, en un rol tenemos los nodos que ubican más o menos, perdón, están ubicados de una manera similar en la red, ¿sí? Ya sea por su vecindario o por la característica que fuere. Ocupan dentro de la red un rol semejante, como se puede ver en algunos casos como, no sé, el centro de una estrella o los nodos que son periféricos o cosas por el estilo. Pueden ser cercanos o pueden no serlo, tranquilamente. Entonces, en cambio, las comunidades están basadas en la cercanía, en la proximidad, en la accesibilidad. Y principalmente hay una característica que vimos, que también por eso le di bastante importancia también antes, una característica que vimos de las redes sociales. Hay una característica que siempre sucede en las redes sociales y que por eso existen las comunidades. No sé si a alguien se le ocurre cuál de las características que vimos pueden llegar a justamente generarnos comunidades. ¿No? O sea, es básicamente la homofilia. O sea, que haya homofilia, si no hubiese homofilia de ningún tipo, o sea, no tenemos ninguna afinición por ningún tipo de parámetro per se o parámetros, no se formarían en realidad comunidades. Las comunidades se forman por la homofilia que haya, que puede ser el tipo que corresponda dependiendo de la red. Puede ser más de una característica, puede ser varias. Pero si no hubiese homofilia, no se generarían comunidades. Esencialmente va a terminar pasando eso. Entonces, por un lado tenemos roles, comunidades, bueno, en general vamos a tener distintas formas em, de graficarlo y todo lo que fuere, pero bueno, en general se le ponen colorcitos diferentes y se es fácil de ver. Por ejemplo, el caso de los políticos, bueno, el color es medio que machea algo medio obvio, pero también es por una cuestión de cercanía. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el tema de lazos débiles y fuertes. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos dos nodos que se llevan muy bien y que tienen un lazo fuerte, vemos que los amigos que tienen en común eventualmente van a terminar generando amistades. Entonces, ese tipo de cosas van a que van a terminar en un alto coeficiente de clustering, y ese alto coeficiente de clustering va a generar estas comunidades. El tema es, en realidad, ¿qué es lo que definimos como una comunidad? Una comunidad va a terminar siendo un conjunto de nodos en donde mayormente entre ellos se conecten a nodos dentro de la comunidad y poco hacia nodos fuera de la comunidad, donde mucho y poco va a tener alguna medida, ¿no? Pero ese es el concepto de comunidad. Tenemos mucho hacia adentro y poco hacia afuera. No es que no haya, pero va a haber poco. Que eso se ve en el caso de los lazos fuertes y lazos débiles. Los lazos débiles son en realidad lazos que comunican a una comunidad con otra, esencialmente. Obviamente después no sé, vimos que no tenemos podemos tener una definición un poco más gradual de lo que es la fortaleza de un vínculo, y podríamos tener algo dentro de una misma comunidad, subcomunidades, y que dentro se comuniquen. Obviamente esas aristas van a ser más fuertes que tal vez, si acá yo tengo una subcomunidad, las aristas que unan subcomunidades diferentes van a ser un poco más fuertes que esta acá, que es aún más débil. Y si esto es parte de una subcomunidad, bueno, esto puede ir creciendo hacia arriba y cada vez van a ser más débiles esas relaciones. ¿Sí? Entonces, es siempre mucho las aristas hacia adentro, pocas hacia afuera. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlas? El primer algoritmo, creo que la primera vez que se intentó conseguir así algo por el estilo fue en el club de karate de Zachary, que el tipo lo que hizo, definió el grafo, supongo que le habrá puesto aristas en algún sentido,
para que tenga sentido, y lo que hizo fue obtener el corte mínimo por el algoritmo for Fulkerson, y lo que terminó sucediendo es que macheó perfectamente, salvo por un nodo, el nodo 9, cómo quedaron separados. Entonces esto como que más o menos podría haber descubierto comunidades y cómo se pueden partir la red. Entonces, en sí, no es un algoritmo muy, muy útil porque lo único que hace es solamente permite encontrar dos subgrupos y es lento el algoritmo. Y además tenemos que definir un sentido de aristas hacia algún punto medio arbitrario, que en este caso, como Zachary ya sabía los resultados, simplemente habrá definido o el 34 como una fuente y el 1 como un sumidero o al revés. Pero eso ya sabiendo medio de los resultados. Entonces, medio, no sé si es algo muy útil. Pero bueno, eso es una primera idea, es, ok, puedo cortar para un lado. ¿Sí? Entonces tal vez podemos ya detectar algo. No creo que esto lo use nadie nunca, pero por lo menos como una primera idea está bien. Que por lo menos con lo que se viene de esta teoría de algoritmos 1, es lo que puede llegar a tener sentido. Entonces, otro algoritmo que es muy sencillo, pero que no tiene tan buenos resultados, se llama label propagation, que es básicamente a cada vértice le ponemos una label de inicio. ¿Sí? Por ejemplo, a cada vértice le ponemos, que es directamente el vértice 1, la 1, el 2, el 2, 3, el 3 y así sucesivamente. Ordenamos en un orden completamente aleatorio y para cada vértice, en ese orden, lo que hacemos es fijarnos de todos sus adyacentes, bueno, cuál es la etiqueta, digamos, la label que se repite más veces. Y si hay múltiples máximos, elegimos alguna al azar. Da lo mismo. Si no llegamos a una convergencia o a una cantidad de iteraciones, depende cómo definamos, volvemos a hacer. Donde podemos volver a ordenar los vértices en algún orden o mantener siempre el mismo, eso no debería ser un problema. Obviamente tiene el problema de que esto depende de cómo estemos ordenando estos vértices. Puede dar cosas diferentes. Y puede dar cosas que sean medio raras. En general, lo que se puede llegar a hacer es tener algunos vértices que ya sepamos a qué comunidad pertenecen, o decir, bueno, este está fijo en esta, no lo voy a cambiar. O bien, no considerar a todos los vecinos como iguales, sino considerar la fortaleza. Si decimos el índice de Jaccard es básicamente la fortaleza del vínculo. Entonces, si yo pondero la fortaleza del vínculo, por eso, en vez de contar la frecuencia de, ok, si tengo 5, supongamos tengo 10 vecinos, el vecino 1 tiene la label 1, sumo 1 al 1, y el vecino 2 tiene la label 5, sumo 1 al 5, en vez de sumar de a 1, sumo por la fortaleza del vínculo. Entonces, ahí puede ser que dé mejores resultados, ¿no? El algoritmo inicial de label propagation no tiene estas cosas en cuenta, pero con estas modificaciones, especialmente con la segunda, o sea, la primera si la podemos enforcear, mejor. Pero la segunda no es difícil de implementar y ya da mejores resultados, ¿sí? Entonces, es muy sencillo de implementar, relativamente fácil de comprender, porque es básicamente... no, tiene sentido si alrededor mío estoy lleno de gente que, no sé, que está en el grupo 1, y probablemente yo también sea parte del grupo 1, ¿sí? Entonces, ejecuta en general bastante rápido, podemos decir, pero no tiene tan buenos resultados. Y no permite conseguir comunidades superpuestas o subcomunidades. Si no podemos conseguir comunidades dentro de comunidades, eso no lo permite hacer. Lo comunidades superpuestas no es necesariamente algo fácil, pero vamos a ver un algoritmo que lo permite hacer. Y acá es donde empieza la matemática, porque no me queda otra. Vamos a ir a la definición, estrictamente hablando, de lo que es justamente una comunidad, que es, yo quiero maximizar de una manera la cantidad de aristas que hay hacia adentro y cuántas hay hacia afuera. También vamos a tener en cuenta que no terminemos en un caso en el cual digamos, bueno, listo, todos los nodos son parte de la misma comunidad y ya está, porque eso sería cierto. Eso nos va a asegurar que tenemos la máxima cantidad de aristas adentro de ese conjunto y tenemos la mínima cantidad de aristas afuera de ese conjunto, porque serían ninguna, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajarlo un poquito más y además vamos a trabajar con un modelo nulo, porque vamos a considerar no solamente las aristas que estén adentro de este conjunto, sino también con las que se esperarían tener en un modelo nulo.
Acá esto no debería ser S mayúscula, es S minúscula, porque lo que vamos a trabajar es con superconjuntos, o sea, conjuntos de conjuntos. Inicialmente vamos a considerarlos todos independientes, o sea, ninguno interseca con ninguno, y entre todos dan todos los vértices en total, ¿sí? Entonces, vamos a considerar todos los subconjuntos que hayamos definido, y lo que vamos a querer es reducir, bueno, cuántos hay hacia adentro y cuántas aristas hay hacia afuera. Entonces, si yo tomo, esto es por una cuestión de simplificación porque permite hacer todo mucho más fácil, las cuentas, por lo menos, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, defino que el modelo nulo es uno de configuration model, que si recuerdan es el modelo en el cual yo tengo los spokes esos que los voy uniendo, ¿sí? Con eso me aseguro que la distribución sea bastante parecida a lo que tenemos del grafo original, en general. Después, bueno, puede tener otros problemas, pero puede quedar incluso no conexo, tal vez. Pero supongamos que no es lo que sucede. Vamos a suponer incluso que es un multigrafo, o sea, no es un grafo compuesto, puede tener más de una arista, simplemente para simplificar las cuentas, porque entonces la cantidad de aristas esperadas entre dos vértices cualesquiera es el grado de uno de los vértices por el grado del otro, dividido el total de las aristas, dividido 2 también porque contamos las idas y las vueltas, ¿sí? Si el grafo fuera dirigido, sería las entradas de J por las salidas de I, consideramos de I a J, dividido M. O sea, sin el 2 porque no hay idas y vueltas. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto como definición de, bueno, esto es cuánto espero yo que haya dentro de un subconjunto cualquiera de dos vértices que estén dentro del mismo, nos va a terminar dando esto, que ya empieza a ser como, ¿qué? 1 sobre 2M para cada subconjunto que yo haya definido en el superconjunto, para cada par de vértices I y J que estén en el mismo subconjunto, es la matriz de adyacencia, IJ donde va a dar 1 o 0, menos, bueno, lo esperado. Y esto lo podemos simplificar un poquito más a decir, bueno, para cada IJ, esto es escribir esto mismo de otra forma, ¿eh? No hice ningún paso. Esto es para cada IJ donde nos aseguremos que el conjunto I y el conjunto J sean el mismo, nada más. Es solo una cuestión de notación. Entonces, en general, se va a decir que tenemos una alta presencia de comunidades si este valor, esta modularidad, nos da entre 0,3 y 0,7. Es un número que va a dar entre menos 1 y 1, porque es medio como una correlación en algún punto. Entonces, si da entre 0,3 y 0,7, podemos decir que hay una importante estructura de comunidades. El tema es, si da mucho más, posiblemente estemos hablando casi de un grafo completo o de un grafo demasiado denso y probablemente sea algo medio raro. Y entonces, tal vez ahí tampoco tenemos una estructura de comunidades porque está todo demasiado atado con todo. Es como, bueno, todo el conjunto es una enorme comunidad. Entonces, hay un algoritmo que es el algoritmo Lubine, que lo que va a terminar haciendo en un tiempo bastante piola, LOQ, lo que va a hacer es ir generando jerarquías. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a asignar comunidades. Inicialmente cada nodo va a estar en su propia comunidad solito. Y después vamos a asignar comunidades, vamos a ver cómo. Y después que haya yo terminado de asignar todas las comunidades, después de haber probado, decir, bueno, ¿qué pasa si lo pongo acá? ¿Qué pasa si lo pongo allá? Bueno, después me van a quedar nodos que estén en la misma comunidad y esos los voy a combinar y voy a generar supernodos. Y voy a generar un nuevo grafo a partir de eso, que va a estar modificado. Entonces, no importa cómo llega esto, supónganse que yo tengo este grafo y simplemente termino diciendo, ok, estos están en la comunidad verde, estos en la azul, estos en la celeste y estos en la roja. Bueno, después los voy a combinar. Después repasamos bien qué son estos numeritos que aparecen acá. Esto va a funcionar, vamos a suponer, el grafo es no pesado o por lo menos el peso de las aristas no tiene nada que ver con la unión y después estos pesos los vamos a definir nosotros por algunos parámetros. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es unir a todo esto en un solo supernodo, el rojo, y después van a haber aristas que nos comuniquen a otras comunidades. Y después eso lo puedo volver a hacer y bueno, lo puedo seguir haciendo. Entonces, primero, ponemos cada vértice en su propia comunidad propia.
Entonces, para cada vértice, lo que vamos a decir es, bueno, ¿cuánto mejoraría la modularidad? ¿O cuánto ganamos en modularidad si yo pongo a este vértice, vértice I, digamos, en esta otra comunidad? Lo que va a terminar pasando es que yo voy a estar diciendo de alguna manera, lo saco de esta comunidad para ponerlo en esta otra. ¿Sí? Eso es lo que va a terminar pasando. Donde yo puedo ganar modularidad o puedo perder modularidad por hacer esto. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer al final, o sea, yo agarro un vértice y digo, bueno, ¿qué pasa si lo pongo en esta, en esta, en esta, en esta, en esta? Pongámosle que lo pruebo con todos. Se puede llegar a mejorar esto, pero originalmente no. Vamos con cada uno. A ver si mejoro la variación esta de modularidad. Y contra el que mejor me quede, ya está, lo unimos. Pero eso no significa que ese vértice ya está, quedó ahí. Porque vamos a seguir aplicando a esto hasta que... Y después volver a iterar sobre los mismos vértices, porque tal vez ahora que se unieron otros vértices por otro lado, tal vez en realidad me conviene más que ese vértice I que primero puse con el, no sé, nodo 19, ahora en realidad me conviene meterlo en otro lado. Por la razón que fuera, porque tal vez tenía más afinidad con un nodo en particular, pero en el conjunto mayor tiene mejor afinidad con los otros 3 nodos que quedaron juntos por completo. O la razón que fuere. Entonces, eventualmente voy a terminar, porque esto va a converger, o bien porque le puse una cantidad de iteraciones o lo que fuere, y lo que vamos a hacer es reemplazar a los nodos actuales con supernodos, uno por cada comunidad. Donde lo que va a terminar pasando es que cada nodo va a tener una arista hacia las demás comunidades con el peso igual a la cantidad de aristas o pesos, sumas. Supongamos que inicialmente tenemos todos aristas de peso 1. Yo sumo todos los, supongámonos acá. Veo cuántas aristas comunican desde la comunidad roja hasta la verde, que hay una sola, entonces vamos a tener una arista de peso 1. Pero vemos cuántas comunican desde la verde hasta el azul y vemos 1, 2, 3 y debería haber una cuarta, si no me equivoco. Sí, estas dos, 1, 2, 3 y 4. Sí, entonces acá tenemos peso 4. Y después vamos a tener también los bucles, que significa, bueno, cuántas aristas hay que me unen a mí mismo. En el caso de un nodo dirigido, incluso vamos a estar contando 2 veces cada arista, porque estamos contando para cada nodo. Y está bien, lo tenemos en cuenta y no es necesario dividir por 2 ni nada por el estilo. Se podría hacer, pero no cambia en nada. Y ahí volvemos a aplicar toda esta misma lógica hasta que no parezca que tenga sentido sacar un vértice para ponerlo en otra comunidad. Entonces, ¿cómo calculamos este delta modularidad? Va a ser, vamos a tener un pequeño detalle, que acá en esta formulita lo que voy a tener en cuenta es cuánto me cuesta, cuánto me varía la modularidad si yo agarro un vértice y lo pongo en la comunidad C, ¿sí? O clúster C. Y va a ser esto, donde hay una explicación, si quieren después se las paso, es un poco densa de explicar, pero básicamente acá lo que voy a estar haciendo es considerar la suma de todos los pesos entre nodos dentro de la comunidad y los que en total. ¿Sí? O sea, tengo todos los nodos de C, bueno, de todos los nodos que hay adentro de C, cuántas aristas hay hacia adentro y cuántas aristas hay en total. O sea, contando también las que se conectan hacia afuera. Y al mismo tiempo tengo en cuenta el grado del vértice, supongo, de vuelta, no consideramos el peso de este vértice originalmente, menos todo lo mismo, pero para acá. Después también consideramos las aristas, cuántas aristas hay, o cuál es la suma de los pesos, llegado el caso, entre este vértice ahí que yo quiero agregar y los nodos que ya estaban en C. Ese es esencialmente el cálculo de la modularidad. Para ir en más detalle de cómo se deriva esto, después les paso un link. Están mismo en estas diapositivas. Pero bueno, la idea es esencialmente cómo voy ganando en función de, ok, por qué le puse acá esto y por qué le saqué de allá. Bueno, el único problema es que esto solamente tiene en cuenta, ok, cuánta modularidad gano por meter al vértice I en la comunidad C, pero también recordemos que el vértice I probablemente estaba en otra comunidad, entonces lo tengo que sacar de esa comunidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar al vértice de la comunidad. Entonces, sacar a un vértice de la comunidad es literalmente lo mismo que, bueno, al revés de ponerlo.
Entonces, si consideramos esa comunidad sin i y lo pongo, bueno, va a ser el negativo. Entonces, la variación que yo genero en la modularidad por agarrar al vértice i, sacarlo de D y después ponerlo en C es lo mismo que, bueno, básicamente restar las variaciones que se generen. ¿Qué van a hacer? Aplicar 2 veces esta fórmula de acá, nada más. Obviamente, en este caso, a la comunidad D es sin el vértice i, que si no, no podemos hacer la cuenta. Es así como se genera. La parte buena es que en general muchas de las librerías ya tienen estas cosas ya implementadas, porque si no sería medio quilombo. Por ejemplo, creo que Gephi hace esto directamente. Pues justamente calcula con todo con modularidad. Entonces, vamos a agrupar esto y vamos a generar los bucles que decíamos antes, ¿sí? Donde vamos a tener aristas entre dos supernodos diferentes, si es con el peso que corresponde a cuántas aristas habían que me conectaban a esas dos comunidades, y aparte los bucles. Entonces, yendo al ejemplo, fuimos probando, fuimos poniendo, bueno, el vértice 1 con el 3, después nos dimos cuenta que nos convenía ponerlo con el 2 porque se quedó también con el 4, el 0. Bueno, fuimos probando y nos terminó convergiendo a esto. Ok, bueno. Ahora que convergió, creamos un supernodo para el rojo, donde vemos que en total hay 16 aristas, donde 16 en realidad es porque hay 8 y se cuentan los dos idas y vueltas. Entonces acá tenemos 16. Y una arista que me conecta hacia afuera. Lo mismo acá, vamos a tener 14 que son internas, que son 7 que las contamos por ambos lados. Y lo mismo para todos los demás. Si vemos, bueno, cuánto es la cantidad de aristas que comunican a distintas comunidades. Ahí está. Y después volvemos a aplicar lo mismo si queremos volver a hacerlo. Y puede terminar quedando esto acá. ¿Sí? Donde acá de vuelta tenemos que considerar cuánto hay hacia adentro y hacia afuera. Entonces, aplicando esto, por ejemplo, al caso de este algoritmo directamente a un estudio hecho en la red telefónica de Bélgica, bueno, se encontraron estos dos grupos, donde además se unen, acá tenemos todos los lazos débiles que están en la periferia, que bueno, estos son los que viven en Bruselas. Bruselas es la capital de Bélgica, donde casualmente se habla mucho más de ambos idiomas, mientras que después en una parte de Bélgica se habla ponderantemente en francés y en otro en holandés o flamenco. Otro ejemplo puede ser, este es el mismo grafo que les mostré la otra vez, que es el de las relaciones de los países por comercio. Y la gran pregunta, ¿cuál parece ser la homofilia que se generó? O la homofilia que encontró y por la cual se generaron comunidades. Por favor, dígame algo. Ahí por lo menos. Bueno, como dice Leonardo, sí, es por continente, si vemos Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Nicaragua, etcétera. América del Sur y medio que también, no, y también tenemos Central. Después tenemos por el otro lado, tenemos países de Europa y Guyana Francesa, que para quien no lo sepa, se pueden si tienen pasaporte europeo, no tienen que hacer migraciones siquiera en Guyana Francesa. Después tenemos todo lo que es Asia y creo que parte de Oceanía, y eso es lo que encontró hasta acá. Bueno, América, Europa y África. También tenemos África por acá. Chipre, Noruega, Irlanda. Marruecos, Sudáfrica. Bueno, también si lo aplicamos, por ejemplo, a este, que era el grafo de los matrimonios florentinos. Y después, bueno, como conclusiones tenemos un algoritmo que ejecuta bastante rápido, una cota bastante buena, que es O de log B, con bastante buenos resultados. Implementarlos bastante más complejo que los otros. Pero bueno, se puede hacer. O sea, no es algo tan grave. Pero, bueno, no tenemos lo de las comunidades superpuestas, pero podemos encontrar jerarquías si quisiéramos. O sea, si nosotros mientras lo estamos codeando queremos definir jerarquías, se puede hacer. También de vuelta, muchas librerías ya lo tienen implementado.
Otro algoritmo que podemos hacer es usando k-means, donde definimos núcleos aleatorios, donde pueden ser completamente aleatorios o podríamos ponderar por la centralidad, tal vez. O, sí, podría ser simple, no necesariamente elegimos los K más centrales, porque tal vez esos pertenecerían a la misma comunidad y sería restringirlo demasiado, pero podríamos intentar hacerlo ponderando esta aleatoriedad por qué tan centrales son. Porque además incluso después vamos a obtener los caminos mínimos y obviamente si son más centrales, esos algoritmos van a tardar menos en encontrarlos. Entonces nos quedamos entonces con la comunidad del núcleo más cercano. Entonces, esto es fácil de implementar, no es tan lento, o sea, se pueden hacer mejoras incluso. Y bueno, podemos llegar a encontrar comunidades superpuestas con esto, porque podemos definir, che, hay dos que me quedan muy cerca, puedo ser que yo estoy en el borde, podemos llegar a definir algo como eso. O sea, dentro de acá en esta, digamos que nos da un poco más de flexibilidad. Un segundo que me estoy quedando sin batería. Entonces, nos va a permitir obtener comunidades superpuestas y el tema es que, bueno, vamos a depender mucho de esos núcleos que fueron obtenidos al azar, por eso en general es mejor tratar de encontrarlos por el lado de por lo menos un poco de centralidad o algún otro parámetro para poder ayudarnos, salvo que ya tengamos algunos nodos que ya sepamos, che, este pertenece a este pertenece a este otro. ¿Sí? Y bueno, después de determinar el valor de K, esto es el típico problema de K-means, que es difícil definir el parámetro K que nos ayude, donde K es la cantidad de comunidades. Y eso no necesariamente es sencillo. Y después otro algoritmo más que podemos ver de este estilo es usar random walks, y lo que vamos a hacer es decir, bueno, la comunidad está definida como algo en lo cual yo tengo muchas aristas hacia adentro y pocas hacia afuera. Entonces, si yo hago random walks, la chance es que, con alta probabilidad, siempre me voy a estar moviendo dentro de la misma comunidad. Porque incluso si después también cambio y considero este random walk ponderando, o sea, que no sea un random walk donde sea todo equiprobable, sino que me mueva con probabilidad ponderada por la fortaleza de los vínculos, necesariamente en algún punto voy a tender a moverme dentro de la misma red. Entonces lo que podemos hacer son random walks cortos para asegurarnos de que siempre nos mantengamos dentro de la misma comunidad. Obviamente siempre hay chance de que nos vayamos, pero después vamos a unir y después podemos considerar la modularidad. Podemos decir, bueno, uno estos resultados con estos otros en función de cómo me vaya mejorando la modularidad. Son optimizaciones que se pueden llegar a hacer. Se puede hacer mucho más sencillo, se puede hacer un poco más elaborado, va a dar mejores o peores resultados. Este es un algoritmo muy sencillo que dentro de todo funciona bastante bien. Y ahora vamos a la parte donde se nos va un poco la matemática. ¿Sí? Entonces, clustering espectral significa necesariamente es el análisis espectral que, si recuerdan de álgebra, estoy cambiando pantalla, listo, no hay. Lo que vamos a hacer es conseguir no solamente la matriz de adyacencia, donde, de vuelta, la matriz de adyacencia en una red social en general va a ser una matriz muy dispersa. Casi todas las librerías de cálculo numérico y tienen formas de tener estructuras ya implementadas que manejen matrices dispersas, para que sea un poquito más eficiente en memoria. Y lo que vamos a hacer es calcularle los autovalores y autovectores de la matriz de adyacencia. Y después vamos a hacer mapeos para después decir, bueno, esto va a tal comunidad y este va a tal otro. Este es el resumen de lo que vamos a tratar de lograr. Ahora, ¿por qué esto va a funcionar? Es otro tema. El problema es el siguiente. Yo lo que quiero hacer es generar esta partición, pero yo necesito una buena partición. No me sirve cualquier partición. Porque yo, por ejemplo, quiero partir, que me queden estos nodos en una comunidad y estos en otra. ¿Cómo hago para asegurarme que eso pase y que no termine cortando por esto? O sea, por ejemplo. Entonces, yo podría querer maximizar la cantidad de conexiones internas y minimizar la cantidad de conexiones externas. O sea, puedo usar cualquiera de los otros dos criterios. El tema es, yo lo que quiero, el resultado que yo quiero es este, para este grafo. Sí, espero que se note medio evidente, pero lo mejor sería tener estos dos y estos dos por separado. El problema es que con estos dos criterios eso yo no lo logro. Porque lo que me conviene, si yo quiero maximizar la cantidad de conexiones internas, supongamos que yo quiero sí o sí cortar, entonces lo que tengo que hacer es cortar estas dos.
Y si quiero minimizar la cantidad de conexiones externas, también me quedan 2. O bueno, estas 2 también es lo mismo. No tengo forma de diferenciar de cuán buena es esta con respecto a esta. Entonces, empieza a ser un problema y lo que vamos a tener que, por ejemplo, acá también se ve lo mismo. El corte mínimo que yo podría hacer para que esto deje de estar conectado, acá es 1. Pero lo que más me conviene es partir acá, donde no es el mínimo, no es la misma cantidad de aristas, ¿sí? Entonces, vamos a tener que definir otro criterio, que va a ser el de conductancia. Lo que vamos a hacer es definir que la conductancia entre dos conjuntos de vértices A y B, va a ser, bueno, ¿cuánto corto? O sea, ¿cuántas aristas tengo que cortar de A y B para separarlo en 2 conjuntitos por separado? Dividido el mínimo del volumen entre A y B, que es básicamente esto lo que nos asegura que no quede tan chico. Porque, a ver, si yo, por ejemplo, corto, supongamos que este es mi conjunto A y mi conjunto B quedó todo esto, la cantidad de corte que tuve es 1, porque corté una sola arista. Pero el mínimo volumen entre A y B también es 1, entonces la conductancia acá me va a dar 1. Entonces, yo ahora supongamos que corto en realidad acá, que vemos que es el óptimo por decirlo de una manera, la cantidad de aristas que corté son 2. Pero el mínimo volumen entre A y B es mucho más chico. Perdón, es más grande, Entonces tengo el volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ese va a ser el mínimo, porque acá tenemos 6, 9, 10. Entonces es 6. Entonces nos quedan 2 sobre 6, nos queda mucho más chico. Queremos lograr que esto sea más chico posible. ¿Sí? Entonces, el particionamiento espectral que vamos a lograr. ¿Sí? Vamos a obtener la matriz de adyacencia y hacer operaciones. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué representa hacer A por un X? O sea, yo tengo una matriz de adyacencia, pero si nos olvidamos que es una matriz de adyacencia que representa un grafo, yo puedo hacer operaciones matemáticas contra un vector, que el vector signifique lo que fuere. ¿Sí? No sabemos muy bien qué es lo que significa agarrar un grafo y multiplicarlo por un vector. Pero bueno, pongámosle que lo hacemos. Entonces, si yo tengo, esta es mi matriz de adyacencia, la multiplico por un vector, me va a dar todo esto. ¿Sí? Me va a dar, por definición, no hay... ¿Qué va a pasar? La componente Y, supongamos el 1, la primera componente, va a tener en cuenta solamente aquellos vértices que estén unidos entre sí. O sea, ¿a qué vértices está unido A sub 1? Porque va a tener uno, pongámosle que es un grafo no pesado, para que tenga más sentido. Vamos a tener unos donde el vértice 1 se conecte con el resto y ceros donde no. Entonces, cuando multipliquemos acá, lo que va a suceder es que la componente I sub 1 me va a quedar la sumatoria de estos X sub J, en los cuales haya una arista de I a J. ¿Sí? O sea, para todo, solamente voy a tener en cuenta estos vértices acá. Entonces, si yo, por ejemplo, hago X es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O sea, es el vértice unitario. Volver para atrás. Literalmente estoy sumando. Acá esto me va a quedar el grado. ¿Sí? Espero que esto no le sorprenda a nadie. Si yo, teniendo un grafo que no es pesado, o sea, solamente tenemos unos y ceros, o por lo menos en la materia de adyacencia solamente tengo unos y ceros. ¿Sí? Yo multiplico por 1, 1, 1, 1, 1. Como voy a estar sumando todos aquellos para cada una de las aristas que existan, necesariamente es 1 más 1 más 1 más 1, así por el grado que tenga ese vértice. Entonces, literalmente acá voy a tener un vector que sea el grado de cada uno de los vértices. Entonces, lo que vamos a querer conseguir es los autovalores y autovectores. Vamos a ver por qué eso va a darnos toda la información que necesitamos. Entonces, vamos a analizar este espectro y vamos a obtener los autovalores y autovectores y los vamos a ordenar con un criterio de menor a mayor o mayor a menor, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obtener los autovectores y autovalores no es un problema de esta materia, es un problema de que nosotros vamos y decimos, ok, librería de cálculo numérico, no sé, sklearn o NumPy o lo que fuere, dame los autovalores y autovectores, problema resuelto. El tema no va por ahí, sino entender por qué nos sirve eso o cómo lo podemos interpretar. ¿Sí? Entonces, supongamos que el grafo es D regular. Que un grafo sea D regular significa que todos los nodos tienen grado D. Sí, exactamente. Como dije antes, si probamos con el vértice 1, 1, 1, 1, 1, 1, perdón, vértice.
el vector unitario, digamos todos unos, si yo multiplico a la matriz de adyacencia por ese vector, me va a quedar un arreglo donde estén todos los grados, que como todos los grados son iguales, me va a quedar un arreglo de todo D. Eso es lo mismo que decir D por X. ¿Sí? Porque X es el vector unitario, o sea, todo lo multiplico por D, me queda esto. Entonces, vemos que, primero, D, o sea, este grado, es un autovalor, que X es un autovector, y que además sucede, se puede demostrar, cita a exactas, que es el mayor autovalor del grafo, o sea, que el que tiene el módulo más grande. ¿Sí? Entonces, ahora supongamos que el grafo es D regular, pero no es conexo. Eso quiere decir, tenemos un grafo que todos los vértices son con grado igual a D, pero no está conectado, no necesariamente. O sea, es como si yo agarro dos grafos que ya son D regulares y digo, bueno, esto es todo un grafo. Entonces, segundito, acá está. Prefiero tenerlo todo acá juntito. ¿Qué es lo que va a suceder? Para este grafo, supongamos que es el conjunto C, es aquel que tiene los de la primera mitad de los vértices, si los numeramos del 1 hasta el n, o como fuere. Y este va a tener los de la segunda mitad. Vamos a tener que lambda igual a D va a estar asociado a dos autovectores. El que empieza con todos unos y después sigue con todos ceros porque no considero a estos vértices. Y también, porque nos va a dar de vuelta, como no considero todos esos vértices, esa parte me va a quedar en cero, pero los que me conecten acá me va a quedar por D. ¿Sí? Y lo mismo con la segunda parte. Entonces me va a quedar todo esto. Entonces, podemos decir que más o menos uno de los, si estos tienen la misma cantidad de vértices o si este D es exactamente el mismo y toda la pelota, podemos decir que esto es prácticamente cero. O sea, perdón, esto podemos decir que es exactamente igual. Si consideramos estos dos componentes que sean exactamente el mismo D, estos dos van a dar exactamente igual. Ahora, si yo ahora uno por pocas aristas, podemos decir que son casi iguales. No van a ser iguales, pero van a ser casi iguales. ¿Sí? Porque no va a dar exactamente así, pero podemos decir que son casi iguales. Y de ahí vamos a partir, porque si recuerdan lo que vimos antes en los primeros dibujitos, las comunidades terminan siendo grandes bloques que están muy conectados entre sí y poco conectados hacia afuera. Entonces yo puedo tirar dos aristas que conecten de C a B y bueno, esto sigue funcionando. Entonces podemos ver como que se están construyendo. El tema es, bueno, ¿cómo a partir de tener estos autovalores y autovectores yo puedo decir, bueno, qué vértice va en qué grupo? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Si el grafo es conexo, entonces sabríamos que el vector unitario es un autovector. ¿Sí? Como los autovectores son ortogonales entre sí, ¿sí? Porque acá acá podemos decir que, supongamos que después se unen. ¿Sí? Como los autovectores son necesariamente ortogonales entre sí, las componentes del siguiente autovector tienen que ser ortogonales. O sea que yo tengo esto, xn por xn menos 1, n y n menos 1, me refiero a n es el autovector más grande, que es el vector unitario, y xn menos 1 sería el segundo más grande. Como esto por esto, este producto interno, es directamente la sumatoria de las multiplicaciones de cada uno de los componentes, lo que va a pasar es como esto es siempre 1, esto es absolutamente siempre 1, lo podemos descartar, chao. Entonces simplemente sumamos las componentes de x sub n menos 1. Esto tiene que ser 0, sí o sí, porque por definición los dos autovectores tienen que ser ortogonales. Como son ortogonales y 1 siempre vale para todo 1, lo que sucede es que las componentes del segundo autovector más grande tienen que compensarse entre sí porque en total tiene que sumar 0. ¿Sí? Quiere decir que va a tener algunos que sean positivos, algunas componentes que sean positivas y otras componentes que sean negativas. Entonces yo podría dividir aquellos, o sea, el componente 3 hace referencia al nodo 3. Si la componente del 3 me dio positiva, lo puedo mandar a un grupo. Y si la componente del otro me da negativa, lo mando al otro. Esa es una primera intuición, ¿sí? De cómo podríamos separar viendo el segundo autovector. No vemos el primero, sino que vemos el segundo. Entonces, esa es la primera forma de empezar a encarar esto. Lo que vamos a terminar viendo es esto. Yo tengo una matriz de adyacencia. Esta matriz es simétrica, ¿sí? Porque es un grafo no dirigido. Para un grafo dirigido, este algoritmo se puede aplicar si y solo si solamente tengo en cuenta
si solamente hay una componente fuertemente conexa. Entonces, si hay más de una, lo que hay que hacer es fletar a todos los que no sean parte de la gran componente fuertemente conexa. Y esos, no sé, los podemos, o los metemos adentro de la comunidad a los que se conecte o vemos, no importa, esos son irrelevantes. Entonces, primero, al ser simétrica, por ser no dirigido, también sucede que los autovalores van a ser reales y los autovectores también van a tener componentes reales y van a ser ortogonales. Bueno, lo que sean ortogonales es por definición, pero también van a ser todas componentes reales por ser una matriz simétrica. Acá estoy sacando todo lo de álgebra 2 que se podía llegar a ver. Entonces, de esta matriz de adyacencia, lo que vamos a agarrar es la matriz diagonal. O sea, es una matriz que tiene todos ceros, salvo en la diagonal, donde en la diagonal tiene básicamente la suma de cada fila, básicamente, que es, bueno, el grado de cada vértice. Acá tenemos el grado. Se puede corroborar acá. Entonces, después lo que vamos a hacer es conseguir lo que se llama la matriz laplaciana, que es esta matriz diagonal menos la matriz de adyacencia. Entonces nos quedan estos, pero negativos, y estos en positivo. ¿Sí? Entonces, con esto sucede que en esta matriz de adyacencia siempre el vector unitario es parte del núcleo, digamos, porque literalmente esto es 3 y acá le estoy restando todos unos. Entonces, si yo multiplico a todo esto por el vector unitario, me va a dar todo 0. ¿Sí? Entonces, el autovalor nos va a quedar 0 directamente. Entonces, todos los autovalores van a terminar siendo no negativos. Esto es una propiedad que tiene la matriz laplaciana. Y los autovectores van a ser reales. O sea, todas las componentes de los autovectores van a ser reales. Eso hace que sea un poquito más fácil decir, bueno, esto es negativo, esto es positivo. Si pudieran ser números complejos, se nos complicaría un poquito más. Entonces, para matrices simétricas, yo quiero conseguir, bueno, ¿cuánto es este lambda 2? O sea, quiero tener en realidad el autovector. Quiero tener los autovectores. ¿Sí? Entonces, lo que va a terminar sucediendo, esto para terminar llegando a una conclusión que vamos a ver después. Lo que yo quiero es minimizar este bicho de acá, básicamente. Para matrices simétricas sucede que el segundo autovalor es igual a esto. Que si yo multiplico al primer autovalor y, o sea, al autovector que corresponde a este autovalor por esto me tiene que dar 0 porque tiene que ser ortogonal por definición. Quiero aquel que me minimice esto. De esa forma digo, ok, este es el autovector que corresponde al autovalor al segundo más grande. Entonces, perdón, al segundo más chico, no al segundo más grande. El más chico ya era 0. Entonces, definiendo a la matriz esta que yo tengo acá como la matriz laplaciana, nos queda esto de acá. Directamente, x traspuesto por x, acá directamente lo reemplazamos por esto de acá, porque solamente tenemos en cuenta las aristas que realmente están donde tenemos x sub i menos x sub j, de arista que va de uno al otro. Entonces, reemplazamos todo esto acá, donde lo que sucede, como este es el vector unitario es este autovector que estamos viendo, directamente tenemos que considerar aquellos que suman 0. ¿Sí? Por lo mismo que dije antes. ¿Sí? Por esto mismo. Entonces, todo esto, reemplazo todo esto acá y me queda. Y bueno, yo me estoy perdiendo, yo repasé 3 veces esta clase antes de darla acá, porque esta es la clase que más me confunde. Porque hay mucha matemática, muchos autovectores, muchos autovalores, pero bueno, hay que llegar a una conclusión. O sea, le podría haber tirado la conclusión de una y ya fue, pero me parecía medio un robo. Porque al final del día lo que vamos a terminar agarrando es usar las librerías y ya está. Pero está bueno más o menos entender un poco de, bueno, ok, hay algo acá pasando y hay autovalores y autovectores posta pasando por acá. Entonces, yo tengo este bicho de acá, ok, obtengo el lambda 2, donde yo acá de alguna manera estoy buscando minimizar la cantidad de aristas que conecten del lado positivo al lado negativo. Porque si yo estoy minimizando esto de acá. Entonces, si yo estoy minimizando estos 2 puntos, quiero que estén lo más cerca posible. Porque cuanto más cerca esté esto, si los 2 componentes son positivos, esto va a tender a ser más cercano a 0. Si estos 2 son negativos, también van a terminar
siendo más cercano a 0. Ahora, si uno es positivo y el otro negativo, este número va a dar más grande, o sea, en módulo, y independientemente después al cuadrado me saca el negativo, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tratar de querer es que aquellos que estén en la misma comunidad, los que estén cercanos de alguna manera, me terminen quedando con el mismo signo. Esa es básicamente la idea. O sea, terminamos llegando en medio a la misma idea, pero lo que vamos a hacer es dividir por el segundo autovector. O sea, por la componente del segundo autovector de esta matriz. No por el anteúltimo, o sea, no por el segundo más grande de la otra matriz. ¿Sí? Entonces, después, bueno, hay algunas formas de definir más el tema de la conductancia. El tema es que usar este criterio está demostrado, citation need, que con esto tenemos una muy buena conductancia, que como mucho es el doble de la mínima. Entonces, estamos bien, porque nosotros queríamos la menor conductancia posible. Entonces, repasando, después de mucha matemática que apareció recién, obtenemos la matriz de adyacencia. De la matriz de adyacencia obtenemos la matriz laplaciana. Obtenemos los autovalores y autovectores de esa matriz. No es necesario que consigamos toda la decomposición, pero sí necesitamos el segundo, por lo menos el segundo autovector. Y después agrupamos en función de las componentes del segundo autovector. ¿Cómo agrupamos? Bueno, podemos hacer por signo. En vez de hacerlo por el signo, o sea, cortando en cero, podemos tomar la mediana, si queremos que nos queden bien parejas, porque tal vez, no necesariamente esto está bien, o sea, pero podemos tomar más de un criterio. Puede ser simplemente por signo o puede ser, bueno, corto en la mediana. O puedo probar, bueno, de esas dos, cuál es la que me da mejor modularidad o cuál de las dos me da mejor conductancia. ¿Sí? Entonces, tomando el primer criterio, que es el cortar en cero, bueno, acá nos quedaríamos directamente con estos nodos que están acá en una comunidad y esto en otra. Ahora, el problema es, ¿y si yo tengo más comunidades, qué puedo hacer? Bueno, si yo tengo más comunidades, esto se me puede llegar a complicar así nomás. No me va a servir este autovector. Porque está bien, yo puedo dividir, supongamos corto acá, ok, buenísimo, pero acá ¿cómo hago? Podría volver a calcular, o sea, puedo agarrarme este subgrafo y volver a aplicar, algo que tranquilamente yo podría hacer, y posiblemente de bien, pero eso va a tardar. Y además, ¿cuándo paro? Otra forma que se puede hacer es usar las componentes de X3, que en realidad terminamos aplicando la misma lógica, por deducciones matemáticas que se me escapan, pero yo puedo aplicar también esto. ¿Sí? Donde acá obviamente uno diría, bueno, pero acá te quedan ordenadas, acá justo te quedó 1, 2, 3, 4. Si te quedan 1, 2, 3, 4, se volvía más complicado. Hay que tener un poquito más porque esto no te va a quedar todos los chiquitos de abajo, después arriba, después abajo, después arriba. Esto está elegido bastante a conveniencia. Pero bueno, se puede empezar a usar justamente cuando empezamos a anotar cosas como estas. Además, a fin de cuentas, podemos graficar estas cosas también para darnos cuenta. Entonces, el problema es, bueno, ¿cómo sé cuántas comunidades hay? Porque imagínense que yo, bueno, aplico con el segundo autovector y me da algo, y aplico con el tercero y en realidad estos pedacitos me quedan este más cercano a esto y todo esto lo tengo para este lado. Una forma de ver es consiguiendo todos los autovalores y viendo aquel que tenga la mayor varianza de uno al otro. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos la mayor varianza, no es la mejor palabra, es mejor, bueno, variación. Bueno, ahí significa que estamos, que ahí es donde tenemos que parar. ¿Sí? O sea, sin considerar a, ¿por qué dice delta acá? Lambda 2 menos lambda 1. No, esto no está bien. Bueno, no es 2 y 1, es entre 1. Creo que esta formulita no está bien. Pero bueno, es básicamente mirando este resultado. Con eso se puede conseguir. De vuelta, en general las librerías lo hacen por uno mismo. Pero bueno, les explico la lógica que hay detrás. Entonces, las grandes ventajas de clustering espectral es que tiene es una solución matemática, no es el otro, bueno, un algoritmo que, bueno, fue viendo a ver qué onda, a ver, pruebo acá, pruebo allá, como el algoritmo
que obviamente tiene matemática porque tiene la modularidad, pero tiene mucho menos error y es como mucho más específico. Entonces, es una solución matemática y además tiene una cota probada de que va a funcionar. Y prácticamente está todo hecho porque, de vuelta, es obtener autovalores, autovectores. Son difíciles cuando estamos cursando álgebra 2, pero cuando le pedimos a una librería que lo haga, bueno, que lo haga. Obviamente no es necesariamente lo más feliz porque son de matrices muy grandes, entonces tal vez no necesariamente funcione bien. Entonces, bueno, podemos calcular unos K autovalores para cada nodo y entonces podemos, por ejemplo, aplicar K-means para determinar, bueno, en realidad a cuál estamos más cercanos. Bueno, puede tener problemas para escalar porque justamente tenemos ese problema de que la matriz de adyacencia es muy grande. Y en sí no podemos tener superposición de comunidades, o sea, comunidades que estén en una y en vértices que estén en una y en otro, como por ejemplo en K-means sí podíamos. Pedro, no sé a qué te referías con lo de distancia, a qué parte. Cuando estabas con el alfa, con el lambda 1 y lambda 2, con la fórmula del max delta Sí, K. sí, eso es la distancia, pero me quedó medio raro este 2 menos 1, como si fuera algo fijo. Sí. Creo que debería ser el de 1 con su siguiente. Aquel que tenga la máxima variación debería ser ese o el siguiente a uno de los dos. O sea, entiendo yo que aquellos que entre lambda 2 y lambda 1 y después entre lambda 3 y lambda 2 y así sucesivamente. Creo que debe ser por ahí. No me acuerdo ahora. Sé que es medio bodrio verle toda esta matemática. Me parece que por lo menos sirve para que se lo lleven de, bueno, ok, todo eso, autovalores y autovectores sirven para algunas cosas bastante piolas. Pero bueno, hasta acá estamos bien. Le vamos a seguir metiendo un poco más de ficha, pero acá la matemática va a bajar un poquito más. Pero no haberlos matado del embole, pero Sí. No me termina de quedar claro eso de justamente con el K igual a 2, que es donde termina bajando, o sea, donde tenés la mayor variación que decías. Eso, ¿cómo se vería si hubiera otra tercer componente, otra tercera comunidad? entiendo yo que si deberían haber 3 comunidades, debería haber un bajón más pronunciado, o sea, el delta este debería ser más grande. No hice ejemplos con esto, así que no estoy seguro. Ok, Pero estimo yo que a eso es a lo que se refiere. O sea, en este caso, está graficado, debe ser que la mayor diferencia está entre lambda 1 y lambda 2, sino tal vez la mayor diferencia se da entre lambda 2 y lambda 3. Y ahí decimos, bueno, hay 3. Donde acá medio raro porque con lambda 3, o sea, con 3 vemos hasta 4 conjuntos. Entonces hay que ver medio si es que esto va haciendo exponencial en potencias de 2 o qué es lo que sucede. claro, ok. No, o sea, por recordar un poco en la aproximación de rangos cuando haces por ejemplo, una SVD, cuando haces una SVD R o algo parecido, cuando elegís la cantidad de componentes principales que estás usando, y esto tiene un poco esa pinta, ¿no? Donde buscas donde se forma un codo y donde justamente estás estrangulando el delta entre cada uno de los componentes de esa base ortonormal que estás generando. Pero creo que con un ejemplo lo vería un poco más claro. Voy a tratar después de correrlo y ver un poco. Dale, sí, si podés, después pásamelo, así cualquier cosa lo agrego también acá. Sí, no me puse a hacer ejemplos con esto para estar seguro. Cuando terminé esta clase fue como, me hirvió el cerebro y dije, bueno, ya está. Pero bueno, a esto que le acabamos de aplicar clustering espectral a un grafo y sus aristas y qué sé yo, podríamos aplicarle los motifs, o sea, los bichos esos que vimos en la clase pasada. En vez de aplicar buscando comunidades en función de separaciones por aristas, vamos a querer agrupar por los motifs. Por ejemplo, por un motif en particular, no cualquiera. ¿Sí? O pueden ser más de uno, llegado el caso. La pregunta es, ok, ¿qué significa eso? Entonces vamos a tener que aplicar una lógica similar, pero vamos a tener que definir un poquito diferente el tema de la conductancia.
donde antes tenemos la conductancia, que es básicamente el número de cortes de aristas dividido el volumen que se genera, o sea, el volumen tanto de un lado y del otro, el mínimo. Acá vamos a hacer algo parecido, pero lo que vamos a considerar es, bueno, cómo ese corte me corta motifs, básicamente. Es medio como, ok, ¿y esto cómo sigue? Esto es enquilombado y es NP completo y es todo, esto es bastante feo, pero bueno. Podemos usar el mismo clustering espectral, solamente que modificado. O sea, lo que vamos a tener es una matriz de adyacencia considerando los motifs. Ahora explico qué significa eso. Y usando lo que vimos antes, ya está. El listo significa que hay un teorema que dice que hay una partición cuasi óptima y que es a lo sumo 4 veces más grande que la raíz de la conductancia óptima, alguna cosa así, que suena como wow. ¿Qué significa esto de yo tengo que aplicar el clustering espectral, pero a la matriz de adyacencia modificada? Que es lo que hacemos es tener, agarro la matriz de adyacencia, pero esta vez pesada, donde cada arista, o sea, cada arista me refiero a cada de I a J, va a llevar el peso igual a la cantidad de veces que se involucra en el motif o los motifs que nos sean de interés. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo una arista no es parte de ningún motif que me está interesando, o sea, que por lo que yo estoy infiriendo, listo, ese peso 0 es lo mismo que decir, esta arista no está. Y si no, bueno, le ponemos el peso de cuántas veces participa esta arista en motifs diferentes. Entonces, si el grafo original es dirigido, esto lo va a terminar volviendo. Esto creo, bueno, acá puse que no funciona para grafos dirigidos. No estoy del todo seguro ahora. Tal vez puede ser para grafos que sean de una componente. Como esto lo va a transformar en no dirigido, lo más probable que termine sucediendo es que dé medio raro el resultado. Y de vuelta, nos tenemos que asegurar que sí o sí nos quede una matriz simétrica. O no, ni siquiera una matriz simétrica. Tiene que ser sí o sí un grafo fuertemente conexo. Y si tiene que ser un grafo fuertemente conexo, al cual además le estoy sacando aristas, porque hay aristas que no pertenecen a los motifs, se nos va a empezar a complicar. Entonces, hay altas chances de que esto en general no funcione. ¿Sí? Esto es una magia. No tengo ni idea si esto tiene alguna aplicación real, pero bueno, vi que estaba y dije, bueno, ¿por qué no meterlo? O sea, tal vez alguien le encuentra una utilidad. No encontré ni siquiera un paper, o sea, sí encontré un paper donde lo estaban describiendo esto, pero no un paper donde dijera, y lo usamos para algo, que sirve para algo. Entonces, hasta acá el único algoritmo que vimos que más o menos nos podía llegar a tirar alguna punta con el tema de comunidades superpuestas era, bueno, modificamos un poquito K-means para más o menos, si alguien estaba muy cerca de 2, decimos que es parte de las 2 comunidades, pero hasta ahí, eso era lo máximo. Hay algoritmos que nos permiten directamente, que están pensados para encontrar comunidades superpuestas. Entonces, por un lado tenemos clustering jerárquico, que eso es, por ejemplo, con el algoritmo de Lubin es fácil de encontrar. Dentro de todo ya está incluso incluido. Eso también inclusive puede llegar a verse un poco más de dificultad, pero con el caso de clustering espectral. Ahora, hay algunos casos donde justamente quiero ver nodos específicos que sean, che, estos son parte de 2 comunidades, porque eso es algo que tranquilamente puede pasar. También puedo decir, ok, calculo por un lado las comunidades de una forma y después busco por esta otra ver los que pertenecen a más de una. ¿Sí? Entonces, para hacerlo vamos a tener algunas definiciones. Lo primero es que vamos a trabajar con un clique y lo que se llama un clique adyacente o un K-clique adyacente. O sea, la técnica se llama por percolación. ¿Qué significa esto? Decimos que 2 vértices van a estar en la misma comunidad si están unidos por 2 K-cliques adyacentes. O sea, supongamos que K valga 3. O sea, esto es un clique de tamaño 3. Esto es un K-clique adyacente. Eso significa que todos los vértices están unidos entre sí, salvo 2. En este caso, estos 2. Este no es un 3 clique adyacente porque acá tenemos 2 pares de vértices, más. Hay muchos más que no están unidos entre sí. ¿Sí? Entonces, están todos conectados con todos, salvo 2. Entonces, son como 2 cliques de K-1, pero que se solapan.
acá tenemos 2 cliques de K-1, pero no se terminan de solapar. ¿Sí? Entonces, estos son 2, acá están bien solapaditos, por lo menos por estos 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es justamente ese que está en el medio, ese va a ser uno que pertenezca a ambas comunidades. Vamos a tener una comunidad de K-click que básicamente va a terminar siendo un conjunto de nodos, todos que se comunican a través de una secuencia de K-cliques adyacentes. Eso permite que un mismo vértice pueda estar en más de una comunidad. Porque esto, por ejemplo, es un K-click adyacente y esto es otra, pero entre estos dos no son parte de la misma comunidad. Bueno, este es un ejemplo con K igual a 4. Obviamente no se usan Ks muy grandes porque primero, obtener todos los cliques de un grafo suele ser bastante pesado. Y además porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pensar en comunidades donde todos se comunican con todos, depende también del tamaño del grafo. ¿Sí? Entonces, hay un algoritmo que lo que hacemos, bueno, obtenemos los cliques maximales, o sea, los más grandes que se puedan, y lo que vamos a tratar es esto, es solaparlos. Entonces, una vez que lo aplico, transformo cada clic en un supernodo. Y después unimos todos estos supernodos y se comunican con al menos K-1 nodos. ¿Sí? Esta cosa de que son 2 cliques superpuestos de una manera. Si pasa eso, los unimos. Entonces, para detectar comunidades, lo que vamos a hacer es detectar las componentes conexas dentro de ese grafo con supernodos. Y ya está. El tema, bueno, obviamente esta parte cuesta un poco. Y obviamente tenemos que definir un valor de K que nos permita que queden las comunidades balanceadas. No es algo necesariamente trivial. Pero bueno, el esquema en realidad es simple. Tarda porque hay que conseguir cliques. Pero bueno, funciona. Entonces, bueno, no nos queda otra que ir a recorrer a nuestro amigo DFS y backtracking para obtener los cliques. No nos queda otra. Es lo que hay. Entonces, lo que sigue. Sí, esto, creo que fui muy a los pedos igual, pero no quiero seguir agregando cosas. Hay más algoritmos de detección de comunidades. No creo que valga mucho la pena seguir metiendo. Creo que Gracklus lo había visto y no era muy interesante. Y no me acuerdo el otro ni me lo acuerdo. Y todo este tema de comunidades va a seguir apareciendo más adelante. Porque a fin de cuentas, algo que caracteriza fuertemente a las redes sociales es esta aparición de cómo la homofilia, que nos crea comunidades, hace que se segmenten. ¿Sí? Entonces, eso no es algo que pasa en todos los grafos. Pero es algo que pasa en todas las redes sociales. Si no hubiese homofilia, no habrían comunidades. Y al revés también. El hecho de que justamente hayan comunidades nos dice, hay homofilia. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el tipo que hay? Entonces, ahora después les paso ese segunda actividad o lo que fuere, que obviamente es para jugar un rato con graficar algunas cosas, correr algún algoritmo y lo que fuere. Así que bueno, si no hay preguntas, yo pensé que esta clase iba a durar más, porque el cuatrimestre pasado duró bastante más. Pero bueno. Ay, perdón, Pedro, recién ahora veo pero ¿cuándo cortás? ¿Qué nos referimos? No, era con el tema también de antes. O sea, vos podés seguir haciendo la diferencia y el tema es cuándo cortás con la diferencia de cuándo definís que hay un máximo. No sé Máximo, ¿te referís a los autovectores, Sí. a los autovalores? Creo que la diferencia va achicándose después. O sea, Claro, pero ¿cuándo definís que es lo suficientemente chica? entiendo yo que, o sea, esto va a ser medio como no diría una cuadrática, pero va a ser como una parábola en algún sentido, de que si, por ejemplo, va aumentando de K1 a K2 es una diferencia, K2 a K3 es más grande, y K3 a K4 es más chica, después va a seguir achicándose. Creo que tienen esa forma. Okay. O sea, una vez que llega al pico, después solamente baja. No tiene que las diferencias vayan achicando y aumentando, achicando y aumentando. Y eventualmente, en el peor de los casos, es O de N, porque van a haber N autovalores. Ok. Sí. Así que bueno, si no hay otra pregunta, podemos cortar acá. Mi cerebro, no sé el cerebro de ustedes. A mí el cerebro, cuando yo me pongo a ver clustering espectral,
se me quema el bocho. Una consulta, ¿el Parcerito 2 va a incluir temas futuros o únicamente los de... Son los de estas dos. No solamente estas dos cosas, es para ver algunas cosas de motif, de comunidades, etc. Y va a tener tiene una referencia al Parcerito 1. Si alguien no lo hizo, igual lo puede... si respondiste esto, no sé, respóndeme tal cosa, y si ni lo hiciste o si respondiste esto otro diferente, bueno, es, de vuelta, toda la idea de eso no es ponerme ni muy en gorra ni nada por el estilo, simplemente, bueno, hagamos algo con esto para que tenga un poco de sentido. Nada más. Así que bueno, si no hay nada más, cortamos acá. Yo ahora en un ratito ya les paso, ya lo tengo subido el otro, después me di cuenta que tenía un pequeño error de tipeo, ahora lo corrijo. Y bueno, y nos vemos la semana que viene. Y corto acá.